Bueno, la clase de hoy día corresponde a diagnóstico de la función hepática y fundamentalmente el perfil hepático. Vamos a comenzar esta clase recordando algo, lo que es la anatomía del hígado, ¿ya? Donde nosotros tenemos este órgano que es central en nuestro metabolismo y que posee 4 lóbulos, que es el lóbulo caudado, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado, que es bastante pequeño, que a veces ni se menciona, y el lóbulo derecho, ¿ya? La ubicación de este gran órgano, que pesa alrededor de 1,5 a 1,9 kilos, se ubica en la posición izquierda, si nosotros nos miramos de frente, perdón, en la posición derecha, si nos miramos, en el lado contrario del corazón. Y también tiene entonces una irrigación que es bastante especial, que está compuesta por la vena cava inferior y la arteria hepática. También es importante que conozcamos la vesícula biliar, que va a ser entonces la que va a hacer captar entonces todos los desechos y también las partes del metabolismo para poder absorber algunos de nuestros nutrientes, como por ejemplo lípidos. Aquí hay algo importante que debemos recordar y que justamente tiene que ver con la vesícula biliar, y que es esta parte que a ustedes después les va a hacer sentido cuando ustedes vean, perdón, aquí, cuando ustedes vean la función pancreática y vean que como una de los problemas que puede desencadenar una pancreatitis, por ejemplo, puede desencadenar, o al revés, un problema hepático puede desencadenar una pancreatitis. Y es justamente porque si hay una obstrucción a este nivel, podemos producir entonces una obstrucción del conducto pancreático, y eso nos produciría entonces una inflamación del órgano con la consiguiente patología. Aquí es algo de lo que yo les mencionaba que tiene especial relevancia en la circulación que posee este órgano, ¿ya? Normalmente nosotros tenemos un acceso por una arteria y una salida por una vena, pero aquí una de las partes más importantes, que corresponde a un 85% de la irrigación, corresponde a la vena porta, que proviene entonces de la irrigación del intestino, y que la gracia de esto es que viene cargada de los metabolitos y de los nutrientes que van a ser entonces ingresados a este gran órgano. Perdón. Y también tenemos entonces la vena cava inferior, que tenemos entonces la irrigación mediante la vena cava, que va entonces a salir con la sangre cargada de nutrientes. No sé por qué se me va para el otro lado. Y la arteria hepática, entonces, que también tiene un 15% de relevancia en la irrigación del órgano propiamente tal. Entonces tenemos una llegada de una vena que es cargada de metabolitos y que proviene del intestino, y la arteria hepática entonces que trae el oxígeno y lo correspondiente a la sangre arterial. Y por último entonces la salida a través de la vena hepática, donde va al resto del organismo con una sangre que está cargada de nutrientes. Si nos vamos más detalladamente a este órgano, aquí tenemos un esquema donde tenemos la composición de lo que es eh, un sinusoide hepático que está compuesto por una vena central, todas estas células amarillitas son los hepatocitos, un conducto biliar, una arteria hepática y una vena portal. Entonces, esta triada que se llama es lo que se conoce entonces como unidad funcional hepática. Aquí tenemos, este es un esquema, y aquí tenemos entonces cómo se ve
específicamente. Tenemos entonces este tejido conjuntivo que está formando esta realmente unidad entonces funcional hepática, donde está en estos extremos están estas triadas a las cuales me refería. Entonces, que es el conducto biliar, la arteria hepática y la vena porta. Si nos vamos más detalladamente, vamos a ver que los conductos biliares tienen entonces distintos tipos celulares, donde tenemos las células sinusoidales, las células del conducto y los hepatocitos. Vamos con más detalle en esto. Dentro de los tipos celulares que tenemos en el hígado, podemos distinguir las células de Kupffer, que son macrófagos que pueblan este órgano, que no están relacionados intercelularmente con las células de su entorno, pero sí con las células que están revestiendo este sinusoide. También tenemos las células estrelladas, que están situadas alrededor del sinusoide, que constituyen alrededor de 1/3 de las células no parenquimatosas del hígado y tienen la característica que son capaces de almacenar vitamina A. Y las células endoteliales, que son las que veíamos que recubren entonces esta unidad funcional, que poseen receptores entonces que permiten endocitosis y sustancias como ustedes deben haber visto recientemente, la lipoproteína de baja densidad, que transporta colesterol, ácido hialurónico y también produce mediadores vasoactivos como endotelinas y citoquinas. Aquí tenemos un esquema de un hepatocito, que son células de una forma bien especial, porque son células poligonales, que son bastante grandes, son de 20 a 30 micrómetros de diámetro, o sea, de aquí a aquí, y se distribuyen en forma de lámina en una o dos células de espesor. Se diferencian entonces porque tienen algunas propiedades estructurales, como por ejemplo, tienen una gran cantidad de mitocondrias, de retículo endoplásmico, porque son células que producen muchas proteínas. Por lo tanto, son células que tienen una actividad metabólica bastante importante. Y también entonces su vida media es alrededor de 150 días. Y aquí tenemos nuestro hígado, que tiene una cantidad importantísima de funciones donde podemos definir el metabolismo de hidratos de carbono, el metabolismo de lípidos, que ustedes recientemente vieron, la síntesis de muchas proteínas, y esto es súper importante cuando nosotros queremos evaluar la función hepática, porque vamos a ver que la síntesis de proteínas va a ser una de las cosas que va a estar afectada. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una falla en la función hepática, vamos a ver que vamos a tener una baja síntesis de proteínas. Entonces, es una característica de nuestra definición o nuestros criterios como para poder estudiar las patologías hepáticas, por ejemplo. Funciones de depósito, como fierro, entre otras. También glucosa, como en forma de glicógeno, etc. La excreción y detoxificación. Esto tiene relación con varios, por ejemplo, los fármacos, y también con metabolitos internos que vamos a ver con mucho detalle, como por ejemplo la bilirrubina. También tiene una función retículo endotelial y la secreción de bilis, que la secreción de bilis va a provenir entonces del metabolismo del colesterol, que vamos a secretarle a la bilis. No solamente que el colesterol es parte de las sales biliares, sino que también tenemos los pigmentos biliares, que son parte de la excreción de bilirrubina, y que espero que en esta clase les quede súper clara la diferencia. Cuando nosotros hablamos de la producción de la secreción biliar, siempre vamos a tener la participación de estos agentes importantes que son las hormonas. Y en este caso tenemos dos hormonas que participan.
Una es la secretina, que participa a nivel de los conductos, y la colecistoquinina, que es la que va a hacer que se produzca entonces la secreción de las sales biliares. ¿Ya? La vesícula biliar tiene estas hormonas, ustedes se las van a reencontrar a nivel pancreático, que también tienen una función importante, ya sea en la secreción eh, de fluidos más ricos en sales o electrolitos, y la colecistoquinina una función más rica en la secreción de proteínas y enzimas. Y bueno, tenemos la vesícula biliar, que produce entonces alrededor de 600 a 1,2 litros de bilis al día. Esto se va produciendo y reabsorbiendo en la medida que se va reabsorbiendo junto con los metabolitos. Recuerden que la bilis es parte de la absorción de las grasas. También tenemos los ácidos biliares, que son entonces que son compuestos que provienen de la vesícula biliar, y que son entonces estos metabolitos que, justamente como les decía, trabajan en la emulsión, transporte y absorción de las grasas. Entonces tenemos que finalmente la composición de la bilis tiene una alta proporción de agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, lecitina y electrolitos. Aquí tenemos entonces cómo se produce entonces esa secreción biliar, que vemos que hay en algunos casos que es transporte activo, en otros casos que es difusión, y aquí hay un intercambio entre sodio y potasio hacia los canalículos, y van a producir entonces estas distintas secreciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, ácidos biliares. Aquí tenemos la distinta producción entonces hacia el hepatocito, y finalmente entonces también el agua y otros electrolitos hacia el canalículo. Los ácidos biliares son formados y secretados por el hepatocito como ácido cólico y ácido queno-desoxicólico, y otros ácidos que son secundarios formados en el intestino, como desoxicólico y litocólico, y que son reabsorbidos en una alta proporción. ¿Ya? Estos ácidos entonces son producidos a partir del colesterol, y son producidos entonces ácidos biliares, y van a ser entonces los que van a ser encargados de la absorción de las grasas. Van a emulsionar las grasas, y vamos a poder entonces ser capaces de reabsorber, o sea, de absorber las grasas desde el intestino. Aquí tenemos una composición más detallada de la secreción biliar en cuanto a los electrolitos, que tenemos sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, calcio, magnesio. Los aniones orgánicos, donde hablamos de los ácidos biliares que provienen del colesterol y que se secretan entonces en esta proporción, entre 3 y 4 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina, que es un metabolito entonces que vamos a estudiarlo con más detalle, por lo tanto lo voy a dejar para más adelante. Y algunos lípidos como la lecitina, colesterol, proteínas y péptidos y aminas. Eso un poco no profundicé mucho, porque estas son materias que ustedes han visto, pero que necesitamos un poco reforzarlas para continuar con lo más importante que nos convoca hoy día, que es cómo nosotros vamos a evaluar entonces esta función hepática en el laboratorio. Y espero que lo podamos hacer en vivo y en directo en un corto tiempo más. Bueno, cuando uno habla de función hepática, no hay una sola prueba que permita valorar con exactitud la capacidad funcional del hígado. ¿Por qué? Porque son muchas las capacidades o las funciones que tiene el hígado. Podemos hablar de la determinación de albúmina y proteínas totales,
ambas determinaciones, proteínas totales, me consta que lo han hecho, y albúmina, si no lo han hecho, es algo que vamos a realizar en el futuro. Voy a referirme a las que tengo en negrita primero. Tenemos también enzimas como la alanina aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa, la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina, que son enzimas entonces que están presentes en este órgano y que en casos de patología o de daño aumentan considerablemente, como por ejemplo en el caso de la aminotransferasa, la alanina y la AST, aspartato, que dada su localización nos permiten también, en base a un cociente, que es el cociente de Rittis, que ustedes se deben recordar de la parte de enzimología, somos capaces entonces de valorar la extensión del daño en este caso. La fosfatasa alcalina, que nos va a dar cuenta cuando tenemos problemas a nivel de obstrucción, por ejemplo, etc. El tiempo de protrombina también es importante, ya que el factor 2 de 11 se sintetiza en el hígado, por lo tanto, también cuando nosotros tengamos una falla hepática, vamos a tener entonces una disminución de protrombina, por lo tanto va a aumentar el tiempo de coagulación. Tenemos dos enzimas que son la alfa-1 antitripsina, que no es algo que se determine cotidianamente dentro de la función hepática, pero sí entonces son importantes. En el caso de la alfa-1 antitripsina es una condición genética que nos va a producir ciertas condiciones patológicas, y la 5' nucleotidasa que nos va a producir colestasis, isquemia, etc. Y he dejado para el final la bilirrubina, que es la que vamos a ver entonces, como les dije, con mayor detalle. Cuando nosotros hablamos de perfil hepático, cuando uno le piden un perfil hepático, normalmente lo que le piden es esta cantidad de determinaciones, que son las transaminasas, como vimos, la fosfatasa alcalina, la gamma-GT, las proteínas totales, tiempo de protrombina y bilirrubina. Cuando ustedes hacen un perfil bioquímico, lo que les piden es solamente la bilirrubina total. ¿Ya? Cuando ustedes hacen un perfil hepático, les piden que esta fracción de bilirrubina total sea discriminada en lo que se llama bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, lo que nos va a dar mucho más información en relación a patologías hepáticas. Y también entonces está el perfil hepático ampliado, donde tenemos esta otra cantidad de determinaciones que nos van a ir a especificar más la patología que estamos sospechando, como por ejemplo virus, o sea, antígenos contra hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, etc. Y entonces ya ahí estamos apuntando más fino, pero un perfil hepático completo es lo que está en el habitual. Hemos hablado harto de la bilirrubina y es importante conocer, primero que nada, de dónde proviene. Y la bilirrubina proviene fundamentalmente, pero no únicamente, del grupo M. ¿Ya? Y el grupo M proviene de nuestros glóbulos rojos, que como bien ustedes saben, tienen una vida media de alrededor de 120 días. Entonces, ¿qué pasa con los glóbulos rojos? Una vez que han terminado su periodo útil de vida, estos glóbulos rojos entonces van a ser entonces destruidos y es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a ver que el glóbulo rojo está formado, entonces tenemos este grupo M, que está aquí, que contiene entonces, esto bien importante, parecen como platillos voladores, pero en realidad es lo que está, es un fierro. ¿Ya? Y donde se produce esta síntesis de grupo M, fundamentalmente en el hepatocito, donde hay un sistema de retroalimentación en la producción, y también hay una cantidad importante que se produce en la médula ósea.
¿ya? Entonces tenemos dos fórmulas de producción de estos glóbulos rojos, o la hemoglobina, perdón. Sí. ¿Cómo es la síntesis de este grupo M? Esto es importante porque también nos va a afectar patologías hepáticas. Entonces tenemos una síntesis que va jugando entre lo que es etapas de síntesis dentro de la mitocondria y en el citoplasma. Entonces, ¿dónde parte todo esto? Parte con glicina y succinilcoenzimo A, donde hay una enzima que se llama la 5-aminolevulinato sintetasa, que va a producir el ácido delta aminolevulínico, y de ahí entonces va a producir este compuesto que es el porfobilinógeno, y de ahí vamos saltando al citoplasma, de ahí entonces vamos a producir la uroporfirinógeno 3 sintetasa, vamos a tener distintas etapas donde se van a ir adicionando compuestos y saliendo, por ejemplo, en este caso, una decarboxilación, para volver entonces ya con una molécula más compleja a entrar nuevamente a la mitocondria, donde ya tenemos entonces el protoporfirinógeno 9, donde vuelve a salir un CO2, y en esta última fase, donde se va a adicionar entonces un fierro mediante la ferratoquelasa para producir finalmente este grupo que es bastante complejo, que es el grupo hemo. ¿Ya? Esta serie de pasos o serie de enzimas que están involucradas también obviamente nos van a involucrar algunas patologías que son interesantes de conocer, aun cuando son bastante raras, por así decirlo, son poco frecuentes. ¿Ya? Y estas patologías que tienen que ver con la alteración de la síntesis del grupo M se pueden dar tanto en origen hepático como en origen óseo. Y tienen distintos entonces, dependiendo del origen, si es hepático, óseo o ambos, vamos a tener entonces distintos tipos de patología. En general, este tipo de patología se produce, nunca vamos a tener un cero, puede haber claro, vamos a tener un poco de anemia porque vamos a tener una baja en la síntesis del grupo M, pero fundamentalmente se produce por los metabolitos que se van acumulando cuando se bloquea, por ejemplo, una enzima, supongamos que se bloquea aquí en la síntesis, vamos a tener un aumento de protoporfirinógeno, vamos a tener un aumento de ácido delta aminolevulínico, y eso fundamentalmente van a ser los metabolitos que van a causar entonces este tipo de patología, que son, por ejemplo, fotosensibilidad. Aquí tenemos otro tipo de fotosensibilidad cutánea. Esto nos va a generar casos extremos, como por ejemplo acá donde hay la fotosensibilidad, o los metabolitos que son acumulados en la piel son fotosensibles y producen daño al exponerse al sol, o producen daño al cutáneo, y eso produce entonces estos cuadros. Y también algunas defensas del mismo organismo, entonces, que generan estas grandes hirsutismos, como el caso que estamos viendo aquí en la porfiria variegata. Entonces podemos, dentro de las porfirias, podemos definir lo que son las porfirias agudas, las eritropoyéticas, las porfirias que van a afectar fundamentalmente daños cutáneos, etc. Aquí hay mucho que investigar, y que pueden encontrarlo en este link que está acá. También, como vimos las anteriores, son porfirias que son congénitas, son hereditables. Hay un caso muy conocido que es la hija de Isabel Allende, que ella tenía porfiria aguda intermitente, y finalmente por un mal tratamiento, por eso es que es importante conocer que puede existir esta patología cuando nosotros estamos sospechando un cuadro. Son raras, pero
pueden salvar la vida de personas si se hace el tratamiento adecuado. ¿Ya? En el caso, también existe esta patología que hoy en día ya cada vez está más normado, lo que es el uso de plomo en eh, distintas pinturas o distintos elementos. Antiguamente, no hace tanto tiempo, bueno, para ustedes mucho, los niños jugaban con soldaditos de plomo y los chupaban. Yo no sé cómo sobrevivió esa juventud a los soldaditos de plomo, porque el plomo produce esta intoxicación que se conoce con el nombre de saturnismo, que es lo que hace el plomo, inhibe las enzimas en los residuos SH. Entonces inhibe tanto la delta-aminoleucínico deshidratasa como la ferratoquelasa. Y produce entonces cuadros que son intoxicación y si no son tratados, sobre todo en niños, desencadenan con cuadros fatales. ¿Por qué les menciono esto? Porque el diagnóstico de la porfiria en el laboratorio se puede hacer cuando se sospecha, por ejemplo, un cuadro congénito, hay una orina en un recién nacido con una coloración rojiza, pero tan rojiza que parece vino tinto. Entonces, esto podría existir una enfermedad metabólica donde se puede sospechar entonces la porfiria. También podría haber, obviamente, una enfermedad hepática como una obstrucción, que podría ser una coluria, y también podría ser una hematuria, pero podemos sospechar entonces de esta enfermedad metabólica. Y tenemos entonces, si agitamos la orina, vamos a tener entonces una coloración amarillenta, que hará pensar en coluria, mientras que la espuma blanca podrá hacer pensar en sangre o exceso de porfirias. Aquí también pueden encontrar entonces más información al respecto, pero una de las técnicas que se utiliza es entonces esta técnica que es el test de Hoechst, que es entonces una técnica bastante simple en que este reactivo, que se llama Ehrlich, se llama igual que un reactivo que van a ver ustedes después en la terminación de bilirrubina, que es la dimetilaminobenzoaldehído, y este reactivo se agrega entonces gotas de la orina y se ve entonces la presencia anormales de fácilmente demostrarle, porque un test negativo prácticamente descartaría entonces que este dolor abdominal o fuera debido a una crisis de porfiria. Eso tiene que ver entonces con la síntesis del grupo M y los problemas que se nos pueden producir a nivel hepático por un exceso de los metabolitos que van hacia la síntesis del grupo M. Pero por otro lado, ya tenemos el grupo M que está sintetizado, está incluido en los glóbulos rojos pasó 120 días de vida y entonces tenemos que producir entonces el catabolismo de este grupo M. Ya lo sintetizamos, lo utilizamos y ahora entonces tenemos que deshacernos de él. Como les dije yo, no todo el grupo M proviene de los glóbulos rojos. Tenemos que alrededor de un 85% proviene de los glóbulos rojos. Y tenemos un 10 a 20% que proviene de otras proteínas que contienen grupo M, como por ejemplo proteínas, las peroxidasas, por ejemplo, que contienen grupo M. ¿Ya? Entonces tenemos que la mayor cantidad proviene de los glóbulos rojos senescentes o dañados. Estos van al sistema retículo endotelial que degrada los glóbulos rojos y vamos a tener entonces que al día vamos a producir entre 6 y 8 gramos de hemoglobina, que es bastante. ¿Qué pasa con la hemoglobina? O sea, la hemoglobina completa. Tenemos entonces los eritrocitos,
se va a romper el eritrocito, se va a liberar entonces a esta hemoglobina, donde hay una parte globina que va al pool de aminoácidos y para ser entonces reutilizada de esa manera. Y lo que a nosotros nos interesa en este caso es este grupo M, que aquí está en su forma química, donde tenemos el fierro, y tenemos entonces este anillo tetrapirrólico, que es el que sintetizamos entonces en la etapa anterior. Tenemos entonces, seguimos teniendo el grupo M con el fierro, y ustedes saben que el fierro es altamente reutilizado en nuestro sistema y va entonces a los depósitos de fierro y para ser entonces reciclado. Y acá tenemos entonces una serie de reacciones que ocurren, donde hay una oxidación, donde participa entonces el NADPH, ahí se elimina un monóxido de carbono, y quien participa aquí es la enzima M-oxigenasa. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el vaso, también puede ocurrir en el hígado y en el riñón, pero fundamentalmente en el vaso, y se requiere que el fierro esté en estado de oxidación más 2 para activar entonces el oxígeno. ¿Y qué ocurre con esto? El anillo es abierto y se produce este compuesto que se conoce como biliverdina, que es la primera etapa entonces de la formación de bilirrubina. Y yo siempre les hago el énfasis que uno en realidad es capaz de ver el metabolismo de la bilirrubina cuando tiene un golpe, porque lo primero que uno ve en el golpe es un color marrón, que probablemente provenga del M completo. Después los hematomas toman un color verde para finalmente terminar amarillos. Los que se hayan hecho un hematoma saben de lo que estoy hablando. Yo por lo menos en lo personal me ha pasado así. Tenemos entonces que la primera etapa, que va a ser entonces la apertura de este anillo, donde vamos a tener entonces la biliverdina. Después viene una etapa de reducción, donde vamos a tener entonces aquí, vamos a producir esta, mediante la biliverdina reductasa, vamos a producir entonces la segunda etapa, que va a ser la bilirrubina. ¿Ya? Esta sería ya la bilirrubina. ¿Qué pasa con esta bilirrubina? Esta bilirrubina, si nosotros vamos a volver un poquito atrás, y es importante que les quede claro, miren el tipo de molécula que se trata. Es una molécula que no es soluble con estos anillos, aun cuando tiene grupos OH, igual no es soluble en agua. Entonces no puede ser transportada sin estar unida a algún elemento, como por ejemplo una proteína. ¿Y cuál es la proteína más abundante que existe en nuestro suero? Es la albúmina. Por lo tanto, la bilirrubina es insoluble en agua, dada su condición química, y se une entonces a albúmina sérica para ser transportada en la sangre. Entonces, nosotros tenemos la albúmina unida a la bilirrubina, y va a ser transportada en la sangre para llegar entonces hasta esta célula que está mirada de lado, que es el hepatocito, donde va a tener entonces una serie de reacciones para ser finalmente excretada por la vesícula biliar. Tenemos entonces que la bilirrubina unida a esta albúmina ingresa al hepatocito, hay un equilibrio que está desplazado hacia
o sea, que se una la bilirrubina a la albúmina, y entonces llegando a la superficie del hepatocito, apoyada por acidosis, ácidos grasos y hematina, es entonces liberada hacia el interior del hepatocito. Dentro del hepatocito, entonces, existe un transportador. La bilirrubina sigue siendo insoluble y la albúmina queda obviamente afuera del hepatocito. Entonces, existe un transportador que mueve la bilirrubina dentro de las células hepáticas y se une entonces esta ligandina, que también se llama STC, y se une a bilirrubina, la cual es transportada entonces hacia el sistema donde va a estar la conjugación de esta bilirrubina. ¿Cuál es la idea de esta conjugación? Es que la bilirrubina se vuelva soluble para que pueda ser excretada a nivel de conducto biliar. ¿Qué es lo que ocurre en la conjugación? Mediante esta UDP glucuronil transferasa, esta enzima, entonces es capaz de adicionar uno o dos grupos glucuronilo, que son estos grupos, a esta molécula de bilirrubina, de tal manera entonces de hacerla soluble. Entonces tenemos dos formas de bilirrubina. Aquí tenemos la bilirrubina antes del hepatocito y aquí tenemos la bilirrubina conjugada. Entonces la diferencia entre esta, bueno, puede existir una forma de conjugación con un solo glucuronilo o con dos. Y lo más importante aquí es la enzima glucuronil transferasa. ¿Qué es importante para nosotros como diagnóstico? Esta bilirrubina que no está conjugada siempre va a ser prehepática. Y la bilirrubina conjugada va a ser la que pasó por el hígado. Entonces nosotros le vamos a llamar posthepática. Y otra cosa importante, que esta es insoluble y esta es soluble. Eso para el diagnóstico que nosotros vamos a realizar es fundamental, ¿ya? Porque sabemos entonces el origen de la bilirrubina cuando es insoluble o soluble. Son características químicas que nosotros podemos diferenciar mediante el laboratorio. Esto entonces nos va a dar cuenta de lo que se conoce como bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque originalmente cuando las primeras veces que se hacía la determinación de bilirrubina, ellos determinaban una cantidad de bilirrubina sin hacer nada y veían que existía muy poca cantidad de este tipo de bilirrubina en sangre. Sin embargo, cuando la determinaban, por ejemplo, en bilis, veían que era mucho más alta y no tenían que hacer nada. Y sin embargo, cuando agregaban, por ejemplo, las primeras determinaciones, cuando agregaban metanol, veían que aumentaba la posibilidad de detectar bilirrubina a nivel sanguíneo. Y esto, entonces, como tenían que hacer una acción extra, le pusieron bilirrubina indirecta. Entonces tenemos que la bilirrubina conjugada es soluble en agua y por eso se llama directa conjugada. Y la conjugada no lo es. Entonces tenemos que hay una reacción, que es la reacción de Van den Berg, donde hay una diazotización del ácido sulfanílico, y la gracia de esto, que es un compuesto bastante inestable, que nosotros lo preparamos en el momento cuando vamos a determinar bilirrubina, es capaz de reaccionar con la bilirrubina produciendo una diferencia de color, que es lo que nosotros siempre queremos encontrar en el laboratorio. Entonces tenemos que esta reacción entonces va a, este reactivo reacciona con la bilirrubina cuando está soluble, no con la bilirrubina insoluble, y va a producir entonces un color que podemos medirlo espectrofotométricamente. Esta reacción se ha perfeccionado en el tiempo y se ha hecho mucho más estable de lo que era anteriormente.
Vamos a seguir un poco con nuestro cuento y tenemos entonces que esta bilirrubina conjugada es vertida a la bilis por un transportador que es dependiente de ATP, o sea, que es un transporte activo. Existen patologías que afectan, que tienen defectos en el transporte y que conducen a enfermedades genéticas. O sea, que estaría afectado este transportador, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta patología se conoce con el nombre de Dewey-Johnson. ¿Qué pasa cuando seguimos este cuento? Ya tenemos la bilirrubina conjugada, la hemos transportado hacia la vesícula biliar por este transporte activo y llega entonces al intestino delgado. ¿Y qué pasa en el ilion y colon? Actúan glucuronidasas bacterianas y adivinen qué sintetizan nuevamente, nos deshacen el camino y sintetizan nuevamente la bilirrubina. O sea, ¿qué es lo que hacen? Que desconjugan en el fondo la bilirrubina, produciendo entonces nuevamente este metabolito. Esta bilirrubina entonces, estas bacterias producen bilirrubina y posteriormente van a producir una reducción todavía más aquí y van a producir entonces este compuesto que se conoce como estercobilinógeno o otros bilinógenos y estos siguen su proceso metabólico y son excretados a nivel de las heces y algunos también son reabsorbidos. ¿Qué pasa con los urobilinógenos? Ya son distintos, urobilinógenos que son reabsorbidos, estos vuelven al hígado y pueden ser reoxidados a bilirrubina y seguir la misma circulación enterohepática, o también, que es alrededor de un 4%, son excretados en la orina. Esto es lo que le da entonces el color a la orina. Y los urobilinógenos, que también son determinados como parte de los metabolitos que se determinan en orina, nosotros tenemos entonces, cuando hay un aumento de urobilinógenos, es porque hay un aumento de bilirrubina que está siendo entonces eliminada a nivel de orina. Es imposible que nosotros eliminemos bilirrubina tal cual en orina. Es imposible porque la bilirrubina no es soluble, es imposible que aparezca en orina. Entonces, o aparecen urobilinógenos, que ya sabemos que proviene entonces de la circulación enteropática, o aparece bilirrubina conjugada, que es la que aparece cuando hay un caso, ya una patología en que hay una obstrucción hepática, por ejemplo, y entonces va a aparecer entonces estos elementos en orina. Nunca bilirrubina tal cual, porque es insoluble. Eso espero que les quede bien clarito. ¿Qué pasa entonces con estos urobilinógenos? Son convertidos, volvemos al intestino, ¿ya? Acuérdense que algunos fueron reabsorbidos, pero los que siguen entonces en el intestino son convertidos a estercobilinógenos. Los urobilinógenos son sin color, sin embargo, son convertidos entonces por esta siguiente reducción a urobilina. Y esto entonces le da el color a las heces. Por lo tanto, cuando yo tenga estos pigmentos son naranjo-café que le dan color a las heces. Y eso también es importante de forma diagnóstica porque heces pálidas van a significar que yo no tengo urobilinógeno, por lo tanto, también podría ser un caso en que tenga una obstrucción hepática, por ejemplo, en que no estoy, una obstrucción a nivel de vesícula biliar, y que no estoy eliminando esta bilirrubina conjugada, que no estoy produciendo urobilinógeno y por lo tanto esta estercobilina no aparecería en heces y lo que me daría heces pálidas. ¿Cuál es la excreción normal de bilirrubina? Es alrededor de entre 40 y 280 miligramos por día, ¿ya? Que es lo que aparece en heces, en forma de urobilinógenos y urobilina, entonces que vimos que era el compuesto coloreado. Y por otro lado, acuérdense que se reabsorbió una pequeña cantidad y esto va entonces a la orina y se
elimina en forma de urobilinógenos en orina. ¿Ya? Recuerden, esto es muy importante, la bilirrubina tal cual no está en orina en condiciones normales. Solamente puede aparecer bilirrubina conjugada en orina y en condiciones, entonces, cuando tenemos altos niveles de este tipo de bilirrubina en sangre. Solo cuando hay altos niveles de bilirrubina conjugada en sangre. Vámonos a algunos estados patológicos, entonces, que nosotros, mediante la determinación de estas dos fracciones de bilirrubina, podemos determinar. Cuando nosotros tenemos un aumento de la bilirrubina no conjugada, es decir, que la bilirrubina no conjugada es prehepática, no ha pasado por el hígado o tiene algún problema de conjugación a nivel hepático, entonces tenemos un aumento de formación de bilirrubina, como por ejemplo un exceso de una hemólisis, por ejemplo, que hay una sobreproducción de destrucción del glóbulo rojo. También podría ser un defecto en la captación a nivel hepático y también, como les decía, un efecto entonces en la conjugación con la glucuronil transferasa. Y la bilirrubina conjugada, tenemos un defecto en el transporte de a la bilis, ya la hemos conjugada, y también esto que es más común, que es un bloqueo en el conducto biliar, ya que sería entonces un problema a nivel de colédoco o en general ahí. Por ejemplo, puede ser un cálculo en la vesícula biliar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un aumento de bilirrubina en sangre? Ups. Cuando tengo un aumento de bilirrubina en sangre, tengo un signo que es la ictericia. Cuando el aumento de la bilirrubina es alrededor, no siempre es este mismo número, pero alrededor de 3,5 miligramos por decilitro de bilirrubina plasmática, yo ya voy a tener entonces este signo que va a ser la ictericia. ¿Por qué? Porque hay una pigmentación café amarilla de la piel, las escleras, porque proceden estas grandes cantidades de elastina, la cual tiene una alta afinidad por la bilirrubina. Entonces se va a ir a depositar entonces a las escleras, tal como se ve en esta, que por ejemplo se ve aquí en el ojo, en la parte blanca del ojo, en las mucosas, y es lo que nosotros vamos a denominar con el signo entonces de ictericia. Pero la ictericia es solamente lo que nosotros vemos en el paciente y el médico debe ser capaz de discriminar de qué tipo de ictericia se trata. Si es una ictericia que es prehepática, hepática, porque hay un problema en algo que ocurre dentro del hígado, como la conjugación o el transporte o la eliminación de la bilirrubina hacia el canalículo, o poshepática ya desde la vesícula biliar hacia el intestino. Entonces, eso, cuando nosotros hacemos un perfil bioquímico que vemos solamente el nivel de bilirrubina, solamente podemos decir que este paciente tiene ictericia porque tiene un nivel de bilirrubina superior probablemente a este valor. Pero no podemos discriminar entonces entre estas patologías. Para ello debemos ser capaces de determinar entonces qué tipo de bilirrubina es la que está afectada. Obviamente en el caso de la prehepática, sí o sí va a estar aumentada la bilirrubina que está antes del hígado, por lo tanto no está conjugada. Y cuando se trata de una ictericia poshepática, obviamente va a ser la que está aumentada, es la bilirrubina conjugada, que puede ser que esté aumentada a nivel de excreción, donde hay un aumento del, por ejemplo, el urobilinógeno, porque se está produciendo entonces más bilirrubina, o simplemente hay una obstrucción, lo que nos va a llevar entonces a un aumento de esta bilirrubina conjugada en sangre y que pudiera aparecer entonces en orina.
Y mixto tenemos entonces la bilirrubina hepática, en que puede ser antes o después de la conjugación. Y ahí entonces vamos a tener una diferencia, así que aumenta la bilirrubina directa o indirecta. Dentro de las ictericias prehepáticas, como les decía, la principal es un proceso hemolítico que es una excesiva ruptura de los glóbulos rojos y es la que produce más bilirrubina que la que puede procesar al hígado. Entonces, ¿qué nos produce esto? Un aumento de la bilirrubina indirecta en el plasma y un aumento, porque también el hígado se supone que es un proceso hemolítico que no afecta la función hepática, por lo tanto el hígado está funcionando a todo vapor y produce entonces una alta concentración de bilirrubina y aumenta entonces la bilirrubina excretada, con lo cual aumenta la absorción a nivel renal y entonces vamos a tener un aumento de urobilinógeno también en plasma y en orina, ¿ya? Lo que nos va a dar una orina oscura en este caso, cuando hay una alta concentración de este elemento. ¿Ya? Entonces tenemos el hígado acá no está afectado, sino que simplemente tenemos un proceso hemolítico. Dentro de esto podemos mencionar la ictericia neonatal, que es algo común, que se controla mucho en los bebés y que puede ser prehepática o hepática. ¿Ya? Puede ser prehepática porque ha habido, durante el parto, por ejemplo, han habido hematomas que se producen que no es algo raro en el nacimiento, y hepática porque hay una inmadurez en el sistema enzimático, que obviamente lo normal es que evolucione a una madurez y que se revierta esto. Entonces, esto es algo que se controla. ¿Por qué se controla? Porque de hecho los bebés, los valores normales de bilirrubina son más altos que en adultos. Lo normal es bastante mayor, en este caso menos de 6 miligramos por decilitro. Lo normal en adultos es 1,2 miligramos por decilitro. Y cuando hay valores muy altos, como sobre 18 miligramos por decilitro, esta bilirrubina, que es prehepática, recuerden que es insoluble en agua, no se puede eliminar vía renal, y se va a depositar en núcleos cerebrales, porque nosotros tenemos entonces que estos bebés tienen la barrera hematoencefálica también más inmadura y pueden producir entonces esta patología, que es la que se trata de evitar, que es el kernicterus, que es el nombre de la patología es esta, y que es el depósito entonces de esta bilirrubina en núcleos cerebrales y que puede causar entonces problemas neurológicos graves. Entonces, por eso es algo que se controla dentro de los bebés. Tenemos la ictericia hepática, ¿ya? Es la que afecta propiamente tal al hígado, donde tenemos una baja captación de bilirrubina, una baja conjugación y una baja captación de los urobilinógenos, que son los que vienen de vuelta, y la salida de bilirrubina conjugada o no conjugada a la sangre. Dentro de las hepatitis no podemos dejar de mencionar las hepatitis infecciosas, donde tenemos la hepatitis causada por los virus de la hepatitis, que es simplemente la inflamación del hígado, donde están los A, B, C, D y E, que en particular la B y C ocasiona una afección crónica, y la hepatitis A y E son causadas entonces generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Y dentro de las hepáticas y poshepáticas habíamos mencionado ya el Dubin-Johnson, que es un defecto en el transporte de la bilirrubina conjugada hacia el conducto biliar, y es un trastorno hereditario que
entonces es recesivo y aumenta entonces la bilirrubina conjugada en sangre. Es una patología que es poco común y no es grave. Tenemos también algo que tampoco es grave y que normalmente existe dentro de nuestra población, ya que alrededor de aquí tengo anotado, o sea, alrededor de un 5 a 10% de la población es afectada por este síndrome de Gilbert, que muchas veces pasa desapercibido en la persona hasta que no se realiza una prueba de bilirrubina donde se dan cuenta que la bilirrubina sérica es un poco superior a la bilirrubina normal y que aparece fundamentalmente, si se hace un estudio más profundo, un aumento del monoglucuronidato. Esta patología que afecta una gran cantidad de población, a veces yo pregunto en el curso y alguna de las personas padece este tipo de patología, es entonces una mutación que son bastantes mutaciones distintas, pero en general está localizada en el cromosoma 2 y no es una patología benigna que solamente como tiene entonces un defecto en la UDP transferosa que afecta eso. Incluso hay estudios que dicen que esta patología que afecta, que tiene una cantidad de bilirrubina un poco más alta en bilirrubina como monoglucuronato y hay un aumento más alto de bilirrubina a nivel sérico, es hasta protector, porque la bilirrubina es antioxidante. Entonces, hay estudios que dicen que las personas que poseen esta patología están protegidos. Así que no sé si hay alguien en el curso que la posea. Dentro de mi familia hay. ¿Sí? Y también tenemos entonces las ictericias hepáticas y poshepáticas, como el síndrome de Rotor, que también es poco común, es un deterioro en la excreción de bilirrubina conjugada y aparece una ictericia en la niñez. Es autosómica recesiva. Y dentro de las graves tenemos el Krigel-Najjar, que está en dos tipos. Tenemos el Krigel-Najjar tipo 1, donde hay una mutación, donde hay una delesión de una base, lo que produce entonces que no se produzca la UDP glucuronidtransferasa, por lo tanto no hay conjugación de la bilirrubina y se produce entonces normalmente es una patología que es mortal. Sin embargo, han existido entonces, uno puede la bilirrubina hacerla soluble mediante luz. Por lo tanto, hay pacientes que se han podido entonces mantener un tiempo sin la UDP glucuroniltransferasa, pero con una terapia bastante intensa de lumínica. La luz que es capaz de romper o hacer soluble la bilirrubina, por eso que las terapias a los recién nacidos también se aplica luz, es una luz que es en el espectro visible, pero cercana al UV, sin ser UV. Entonces los niños son sometidos ya sea a luz blanca que contiene esta longitud de onda o simplemente a la longitud de onda entonces que produce este elemento que es la lumirrubina. Y el origen entonces de la terapia lumínica en los niños. Tenemos también la Krigel-Najjar tipo 2, que en este caso es una actividad reducida. Aquí no hay una delesión, sino que hay una mutación, lo que produce un marco de lectura distinto y que produce entonces una enzima que está un poco con su actividad reducida, pero sin embargo posee actividad. Por lo tanto, esta ictericia aparece en la segunda, tercera década de la vida. Normalmente se produce monoglucurónido y es usualmente benigna, donde el tratamiento sería el fenobarbital, que es capaz de inducir entonces una mayor actividad de esta enzima.
Y tenemos entonces aquí un cuadro resumen, donde tenemos el tipo de patología de las menos raras, digamos, donde tenemos el Crigel-Najjar tipo 1, que acuérdense que también existe el Crigel-Najjar tipo 2, tenemos el síndrome de Gilbert, el síndrome de Dubin-Johnson, donde en este caso, en la tipo 1, que está la que está puesta aquí, es una ictericia grave, y en el caso del Gilbert, que sabemos que tenemos una alta prevalencia en la población, entre 5 y 10%, produce una ictericia muy suave y una ictericia moderada a nivel de Dubin-Johnson. Y dentro de las ictericias poshepáticas tenemos entonces la obstrucción del conducto biliar por diferentes causas. Como ustedes van a ver, puede ser una causa, es obviamente una causa a nivel de obstrucción mediante un cálculo, y también puede ser una secundaria proveniente de una pancreatitis. Entonces tenemos esas dos causas principales que podrían ser entonces obstrucción del conducto biliar, lo que nos va a disminuir el urobilinógeno porque no se está excretando bilirrubina al intestino, por lo tanto no se está produciendo vía bacteriana este urobilinógeno. Hay un aumento de bilirrubina en sangre, tanto conjugada como no conjugada, ya que se empieza a acumular. En la orina no hay urobilinógeno, pero sí hay aumento de bilirrubina conjugada. Recuerden siempre que es la conjugada, la no conjugada imposible. Y tenemos la presencia de heces pálidas, ya que no hay urobilina. Ya esos serían los signos que tenemos nosotros. Y obviamente para nosotros como laboratorio, entonces nos interesa la ausencia de urobilinógeno en orina, la presencia de bilirrubina conjugada en sangre y entonces esta desproporción a nivel de bilirrubina conjugada, que es la que debería estar menos, porque la bilirrubina conjugada siempre es la que está siendo eliminada al intestino. Por lo tanto, en sangre siempre la bilirrubina conjugada es la que debería aparecer en menor proporción. Y claro, y la no conjugada, que es la prehepática, es la que debería aparecer en mayor proporción en sangre. Aquí tenemos nuevamente un resumen de la anemia hemolítica. Entonces tenemos un exceso de hemólisis. En el caso de la hepatitis, que tenemos un problema a nivel hepático, y en el caso de los cálculos que tenemos un aumento, una obstrucción a nivel del coleodoco, por ejemplo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un aumento de bilirrubina no, perdón. ¿Qué hice? Ya, volvemos a la última. Tenemos entonces que aquí tenemos un aumento fundamental, aunque aumentan las dos, pero principalmente vamos a tener un aumento de bilirrubina no conjugada en sangre, ¿cierto? Porque vamos a tener entonces un aumento de los glóbulos rojos y vamos a tener, aunque aumentan las dos, fundamentalmente vamos a tener un aumento de bilirrubina no conjugada. En el caso de la hepatitis, que tenemos una inflamación, vamos a tener un aumento de ambas bilirrubinas, y en el caso de los cálculos vamos a tener un aumento que va a ser preponderantemente un aumento de la bilirrubina conjugada en sangre, ya que está haciendo entonces una obstrucción a ese nivel. ¿Ya? Aquí tenemos un exceso, aquí tenemos una inflamación del hígado y aquí tenemos entonces una obstrucción. Bien, esa era la última diapo. Voy a dejar de compartir. Me imagino que hay preguntas, no sé. Bueno, la clase va a quedar disponible para ustedes. Voy a dejar de grabar para que no quede tan larga la clase, porque a veces aquí se